Bueno, para llegar a estos resultados, el método científico contempla unas etapas que son comunes a todas las disciplinas: la identificación y formulación del problema, la pregunta de investigación, una revisión bibliográfica exhaustiva, establecer los objetivos y formular la hipótesis, un diseño del estudio que vamos a hacer, cuál es nuestra población, las variables que vamos a utilizar, el tipo de estudio, la ejecución del estudio y recogida de datos, el análisis de los resultados a través de un análisis estadístico y, para finalizar, la comunicación de los resultados a través del artículo científico. Los principales tipos de estudio que se están realizando en nuestra unidad son los estudios actitudinales, que ya os han hablado bastante, los estudios de cohortes, que son dos grupos, un grupo a estudio o grupos expuestos que tienen el factor de riesgo y un grupo control o no expuestos que no tienen el factor de riesgo. Y los estudios clínicos experimentales, que son los ensayos clínicos. Actualmente, el mayor problema que tiene nuestra unidad es el aumento de pacientes en lista de espera de trasplante hepático, ya que nuestro factor limitante es la oferta de órganos. Como ya os han dicho, lo más importante para aumentar la tasa de donación es disminuir el número de negativas familiares, y esto se está haciendo a través de estos estudios actitudinales, a través de unas encuestas validadas en diferentes tipos de poblaciones, ya que la opinión pública y la colaboración del sistema sanitario es súper importante para fomentar las actitudes favorables hacia la donación y el trasplante de órganos. Además, se realizan otros tipos de estrategias para aumentar el pool de donantes, como el uso de donantes subóptimos, añosos o con esteatosis, donantes virus C positivos que se ponen a receptores virus C positivos, donante IVOS, donantes en asistolia, trasplante dominó y split. Nuestro estudio observacional, el estudio de cohorte, nosotros lo que queremos estudiar es un conjunto de trasplantes con hígado procedente de donantes mayores o iguales a 75 años desde que comenzó el programa de trasplante del Hospital Clínico La Risaca. Perdonad que se ve un poco mal, pero bueno, lo que queremos conocer es la efectividad de estos trasplantes y la supervivencia tanto de los injertos como de los pacientes. Además, nosotros estamos priorizando estos hígados en pacientes que tienen hepatocarcinoma para disminuir el tiempo medio en lista de espera, ya que el mayor problema de los pacientes que tienen hepatocarcinoma es que progrese la enfermedad tumoral y ya no se puedan trasplantar y se tengan que salir de la lista de espera. Con el aumento de la tasa de donación que ha habido en los últimos años, ha habido también un cambio en el perfil del donante, tanto en la causa de la muerte como en la edad del donante. Han aumentado los accidentes cerebrovasculares y han disminuido los traumatismos craneoencefálicos por accidente de tráfico. En los años 90 la edad media del donante era de 34,5 años, desde 2011 más de la mitad de los donantes son mayores de 60 años y en el 2015 casi la tercera parte son mayores de 70 años y el 10% mayores de 80 años. En esta diapositiva podéis ver cómo aumentan los accidentes cerebrovasculares desde los años 90 hasta el 2015, de un 39 a un 65,2%, y los traumatismos craneoencefálicos por accidente de tráfico disminuyen de un 43 a un 4,2. Hay un bajón bastante grande del 2005-2006, que baja de un 16, un 14 a un 10%, que es cuando se implantó el carnet por puntos de tráfico. Previamente a empezar nuestro estudio de todos los trasplantes hepáticos con donante mayor o igual a 75 años, hemos hecho dos trabajos preliminares para poder llegar a ese estudio más grande. Este primero lo hicimos en el 2010 con mi compañero Pedro Cascales, que ha participado antes, hace dos ponentes, el doctor Pablo Ramírez, y nosotros lo que hicimos fue analizar de 142 trasplantes desde el 2006 al 2008, 37 de ellos con hepatocarcinoma y 11 de ellos el hígado era de donante mayor de 75 años. Cuando los analizamos, todos nuestros pacientes de nuestra serie mostraron una buena función del injerto.
A los 2 años la supervivencia era del 100% y estaban libres de enfermedad. Por eso estos resultados apoyan la priorización de los hepatocarcinomas con donantes añosos. Un segundo trabajo, un trabajo de casos controles. Recogimos 29 trasplantes hepáticos con donantes mayores de 75 años desde el 2003 al 2010 y los controles, que fueron en proporción 2:1, fueron 58 trasplantes con donantes menores de 75 años. Analizamos las variables clínicas y bioquímicas de donante y receptor y la supervivencia de los injertos al año, a los 3 y a los 5 años. Como veis, hay diferencias significativas en las variables, en la GOT y GPT del donante de nuestro grupo estudio, porque los donantes añosos están como muy mirados, muy elegidos. No es como un donante que es más joven, que, bueno, ves el hígado, está bien, aunque tenga las enzimas hepáticas un poco elevadas, pero bueno, pasa, pero ya los donantes añosos ya se mira todo, entonces las enzimas están mucho mejor. Luego, había diferencias significativas en el receptor, tanto en el tiempo en lista de espera, que era menor en los de nuestro grupo de estudio, y la indicación del trasplante por hepatocarcinoma, ya que nosotros estamos priorizando estos pacientes con estos órganos. En el posoperatorio no hubo ninguna diferencia y lo más importante es que la supervivencia entre el grupo control y el grupo estudio no hubieron ninguna diferencia significativa. Por tanto, nuestros estudios apoyan el uso de donantes subóptimos por edad avanzada, permitiendo la priorización en lista de espera de estos pacientes con hepatocarcinoma y así evitar la progresión de la enfermedad tumoral. En estos momentos, el estudio, estamos recogiendo todos los donantes mayores, todos los trasplantes con donantes mayores iguales a 75 años, desde que empezó el programa hasta diciembre del 2015. Nuestro primer órgano mayor o igual a 75 años fue en el 2003. Desde el 2003 al 2015 se han hecho 639 trasplantes hepáticos. Un 15% de estos hígados procedían de donante mayor o igual a 75 años. Nuestro grupo de estudio fue de 100 trasplantes con hígados mayores o iguales a 75 años y la proporción con el grupo control fue de 1 a 4. Los 4 pacientes con hígado menor de 75 años los elegimos con fechas próximas al trasplante, ¿vale? Se analizaron variables del receptor y variables del donante. Se están realizando análisis estadísticos, análisis descriptivo de receptor y donante de ambos grupos. Las variables cuantitativas se expresan con la media más o menos la desviación estándar y se comparan con la T-Student y la NOVA. Las variables categóricas se expresan como número absoluto y porcentajes y se comparan con la chi cuadrado. También se están haciendo análisis de supervivencia al año, a los 3 y a los 5 años con el método de Kaplan-Meier y se comparan las curvas de supervivencia con el long run. Y por último, y más importante, el análisis multivariante con una regresión logística. El siguiente estudio clínico en el que estamos metidos es en un ensayo clínico. Los ensayos clínicos se pueden dividir en diferentes tipos. Por ejemplo, en fase 1 se utilizan personas sanas y lo que se analiza es la seguridad, la farmacocinética y la dinámica del producto. La fase 2 se utilizan pacientes y lo que se intenta analizar es la eficacia preliminar del tratamiento. Preferentemente son controlados y aleatorizados. La fase 3 son pacientes representativos y lo que se hace es que se utiliza una muestra mayor para analizar también la eficacia y son controlados y aleatorizados. Y la fase 4 es igual que la 3, además se mira la seguridad y la efectividad del producto. También podemos diferenciar tipos de ensayos clínicos según el nivel de enmascaramiento, que son las medidas o precauciones que se toman con el fin de que los actores del mismo desconozcan el tratamiento al que el paciente se ha sido asignado. Abierto, todo el mundo sabe lo que le ha tocado. Simple ciego, el sujeto receptor desconoce lo que se administra. Doble ciego, el sujeto como el investigador desconoce lo que se administra. Y triple ciego, otras personas participantes en tareas del estudio desconocen la asignación del grupo de cada paciente.
Todos los ensayos clínicos tienen un protocolo en el cual tienen las características del estudio, los objetivos, los criterios de inclusión y exclusión, los criterios de retirada, las visitas establecidas y el desarrollo del estudio. El CRD, el cuaderno de recogida de datos, se recogen las variables de interés del estudio para su posterior análisis estadístico, las buenas prácticas clínicas, que son los principios que hay que seguir para la realización de un ensayo clínico, son normas éticas y normas de calidad. Existe un procedimiento de obtención del consentimiento informado. A partir de aquí, el paciente formará parte del ensayo clínico. Antes no puede hacer nada, no podemos hacer nada con él si no firma. Se le tiene que dar una información adecuada y su participación es voluntaria. Puede dejarlo cuando él quiera, incluso cuando el investigador principal lo vea necesario, y existe una confidencialidad de sus datos. La seguridad es muy importante, hay que informar al promotor de todos los acontecimientos adversos y de los acontecimientos adversos graves. La monitorización se realiza a lo largo del ensayo clínico. El monitor revisa los datos fuente y el CRD para asegurar que la información recogida es consistente con estos, correcta, veraz y completa. El estudio en el que estamos trabajando es un estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, controlado, de 12 meses de seguimiento, para evaluar el impacto en la función renal de un régimen inmunosupresor basado en la minimización de tacrolimus en asociación con everolimus en pacientes receptores de un trasplante hepático de novo. El objetivo principal es evaluar la evolución de la función renal mediante el porcentaje de pacientes que muestren un beneficio clínico a lo largo del estudio, comparándolo con dos grupos. Tenemos un grupo experimental en el que se le baja la dosis de tacrolimus y se le añade el everolimus, y otro grupo control con dosis normales de tacrolimus más micofenolato. Este es el diseño del estudio. El día 0, visita 1, es el día del trasplante. A partir de aquí, los pacientes toman tacrolimus y micofenolato hasta el día de la aleatorización, que es al mes del trasplante, en el cual, si el paciente cumple los criterios de aleatorización y no ninguno de exclusión, puede entrar, la mitad entraría al grupo experimental y la otra mitad al grupo control. Y tenemos un seguimiento de 1 año. Aquí os he recogido un pantallazo del CRD que yo utilizo para meter los datos de estos pacientes. ¿Vale? Como veis, son anónimos, el paciente con números, sexo, tal, pero no, en ningún sitio sale su nombre ni nada. El acontecimiento adverso es cualquier suceso médico indeseado que un paciente tratado con un producto farmacéutico independiente que tenga relación con el fármaco o no, le puede pasar. O sea, una persona que está en un ensayo clínico y me duele la cabeza, ya es un acontecimiento adverso. Me he caído y tengo un tobillo, tengo un E15, un acontecimiento adverso. Todo eso lo tenemos que recoger. Cuando viene el paciente a las visitas le tenemos que preguntar todo. ¿Qué ha tomado? ¿Qué te ha pasado? Todo. Y luego un acontecimiento adverso grave que hay que informar al promotor. El promotor es el que paga el ensayo clínico. En menos de 24 horas cuando nos enteramos del acontecimiento adverso grave, que es un suceso médico que resulta la muerte, puede ser una amenaza para la vida, requiere prolongada hospitalización, resulta de incapacidad persistente o significativa, es una anomalía congénita o un defecto de nacimiento, si por ejemplo una madre ha tomado un fármaco y se queda embarazada y el feto le pasa algo, o es un suceso médico significativo. Para terminar, os he puesto una jerarquía de diferentes tipos de estudios, desde los estudios de más baja calidad de la evidencia científica, que son los de abajo, serie de casos, casos controles, estudio de cohorte, y cuanto más subimos, empieza a subir la calidad de la evidencia científica. El máximo son los ensayos clínicos aleatorizados, que son los mejores para las cuestiones, cualquier cuestión terapéutica, prevención y etiología de cualquier enfermedad. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿Estáis trabajando con algún enfermo que no selecciona
Es que ese tema lo lleva Laura. Sí, sí. Sí, el ensayo clínico es del doctor Pons y lo sigue llevando Laura, sí. Sí. Sí, se están bajando las dosis, no tiene nada que ver con este, es otro totalmente diferente. Se baja las dosis hasta que el paciente empieza pues, a tener algún tipo de problema y se para, o hay pacientes que se le ha bajado y no toman inmunosupresión. Sí. Sí, lo que pasa es que no todos lo pueden, más de uno ha tenido un rechazo. Hay que ir con mucha analítica, con mucha precaución. Bueno, a vosotros.